Ahora bien, como ha sido costumbre, vamos a ver algo de trasfondo o como he puesto aquí algunos antecedentes a este Salmo 110. Vayamos recordándonos que hay varios salmos que son atribuidos a David en cada libro. En el libro 1, 37 de los 41, en el libro 2, 18 de 31, en el libro 3, 1 de 17, en el libro 4, 2 de 17 y aquí en este libro 15 de 44. Ahora, esos números no son para que usted recuerde, no más para que vea que David está muy presente en el libro 1, muy presente en el libro 2, casi no se ve en el libro 3, casi no se ve en el libro 4, pero de vuelta se ve mucho en el quinto libro. ¿Por qué? Porque en los salmos estamos intentando enfatizar que no solamente son mis salmos favoritos, que me ayudan en momentos de tristeza y que yo puedo cantar alegremente y todo eso, sino que vemos una progresión histórica en cuanto al reino. Y sé que eso he dicho en sesiones anteriores, ahí le va una vez más, creo que la última vez. Libros 1 y 2 encontramos que el reino se está estableciendo. Empieza con algo de dificultad, obviamente, mientras David va subiendo al trono. Y después en el libro 2 vemos que hay algo de pecado de David y después se va recuperando. Regresó el perrito el día de hoy, pero es nuevo. Libro 3. Encontramos allá que el reino está expuesto a un peligro. ¿Cuál es el peligro? El pueblo de Dios, la nación de Israel, se está olvidando de la ley, ignorando la ley, cometiendo idolatría y por lo tanto Dios dice, les voy a dejar llevar al libro 4. El reino ya está en exilio. Y ayer intentamos enfatizar la gran importancia de notar, ahí está Moisés. Y Moisés que oró por el pueblo ahí atrás en otros libros, de repente en los salmos aparece otra vez. No vivo, obviamente, no vivo. Pero sus palabras ahí están. Y él intercede. Y él pida a Dios que vuelva y que se arrepienta. Y esas dos palabras vimos, creo que fue anoche. Esas dos palabras que vimos anoche nos deberían hacer recordar que son las dos únicas ocasiones en la vida de Moisés y en los Salmos donde encontramos esas palabras juntas, hablando a Dios. Y Dios en ambos casos hace caso a Moisés, escucha su ruego y él contesta. Y eso nos lleva al quinto libro, que es el reino después del éxodo de Babilonia. El tema del éxodo es muy interesante. No solamente lo encontramos en Éxodo. Es un tema que Cristo mencionó en cuanto a su muerte. Pero podemos ver otras ocasiones donde hay un éxodo. Pero si voy para allá, no llego donde quiero llegar. Lo dejo. En el libro 4 vemos, y eso hemos visto antes, termina así con estas palabras en el 106. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones. ¿Por qué? Porque están en exilio, están en Babilonia principalmente. El libro 5, el quinto libro, empieza aquí en el Salmo 107 y la respuesta ha llegado. ¿Cuál es la respuesta? Los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. O sea, lo que podemos ver cuando vemos el quinto libro es que hay esperanza, que David vuelve. Obviamente, el reino en cierta forma no volvió a establecerse con la misma gloria de antes. Porque no había, cuando Cristo estaba aquí, por ejemplo, no había un rey sentado sobre el trono allá en Jerusalén. Entonces no ha habido todavía un pleno cumplimiento de lo que el quinto libro nos está señalando. Eso nos hace pensar entonces que el pleno cumplimiento vendrá más adelante cuando el Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, vuelva y establezca su reino aquí en la tierra. En el quinto libro
podemos notar este orden. Yo voy a sugerir. El 107 ya vimos el pueblo recogido de entre las naciones. En el Salmo 108, el salmista nos está introduciendo de nuevo a David. Y él va a tomar de salmos anteriores, tomar una parte y los va a poner aquí otra vez en este quinto libro. ¿Por qué? Porque él quiere que vayamos pensando, sí, David regresará. El reino va a volver. Después llegamos al Salmo 109. Y aunque uno quisiera pasar más tiempo aquí en cierta forma, no voy a pasar mucho. Nomás quiero que usted recuerde que aquí hay un rebelde que comete traición en contra de David. Este salmo sí es salmo de David. Pero es un salmo que encontramos citado en el Nuevo Testamento tocante Judas Iscariote. Es un salmo imprecatorio. Ahora, lo he mencionado 2 veces ya. Nomás una sola cosa que voy a mencionar aquí. Y quiero que tenga su Biblia abierta allá en el Salmo 109. Dice en el versículo 6, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sea en sus días pocos, tome otro su oficio. Esa es la parte que encontramos en el libro de los Hechos. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Dice, todo eso está muy fuerte. Sí está fuerte. Recuerde lo que vimos de los salmos ayer, creo que fue en 84, que Dios está dando a esas personas oportunidad de arrepentirse. Piensa en Judas Iscariote. Me estoy regañando dentro de mi cabeza a mí mismo por tomar este camino, pero ya empecé. Judas Iscariote llega con el Señor Jesucristo, y nomás voy a notar una sola cosa. ¿Qué es lo que le dice Cristo cuando le está besando? Amigo, ¿a qué vienes? ¿Pudo haberse arrepentido Judas? Sí. ¿Lo hizo? No. Por 2 motivos. Uno, por su propio carácter, y otro, por tener un carácter así, Satanás había entrado en él. Pero no debemos jamás culparle a Dios por el pecado que un ser humano comete. Jamás. Bien, siga conmigo aquí en el 109. Vea el versículo 16. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Está describiendo aquí la persona que ha cometido traición en contra de David. 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿Quién tiene la culpa? Dios dice, aquí está la bendición. Él dice, aquí el salmista, no quiso la bendición. 18. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séle como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Entonces, mi único punto aquí es que cuando vemos salmos imprecatorios, no nos asustemos. Porque Dios es un Dios que quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan a la verdad, al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios da oportunidades. Lo voy a dejar. Salmo 107, el pueblo recogido. Salmo 108, David introducido de nuevo. Y algunas palabras suyas repetidas de otros salmos más atrás. El 109, el rebelde, ahí en su traición. El 110, el rey es presentado. El 111 hasta 118, usted tal vez lo puede reducir un poquito y está muy bien, pero vamos a ponerlo así por mientras. Desde 111 hasta 118 encontramos regocijo entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el rey ha sido presentado. Ahí está. Cosa que vamos a ver más detalle en algunos momentos. Después encontramos
el 119. Si el rey viene y el pueblo se regocija, ¿qué va a regir durante el reino del Mesías? La ley de Jehová. Ahora, si recuerda, cuando vemos el Salmo 1, a la par está el Salmo 2. Salmo 1, la ley de Jehová. Salmo 2, el rey de Jehová. Cuando vemos el Salmo 19, la ley de Jehová. Cuando vemos el Salmo 18, el rey de Jehová. Cuando vemos el Salmo 119, la ley de Jehová. Cuando vemos el Salmo 118, el rey de Jehová. No tengo tiempo para ver el 118, obviamente. Después de 119 encontramos 120. ¿Sí? ¿Recuerdan? Todos fueron a la escuela, saben contar hasta 20 por lo menos, tal vez poquito más allá. 120 a 134, ahí tenemos al pueblo regresando, yendo hacia Jerusalén. Los cánticos graduales, o los salmos de ascenso. Y bueno, y los voy a dejar. Pero muy bonito. El pueblo ya que el rey ha sido instalado sobre su trono, ¿qué va a pasar? Todo el pueblo va a ir entrando a la ciudad, tal como en las fiestas solemnes ahí atrás. Otra vez cuando Cristo viene, las puertas se van a abrir, cosa que encontramos en el 118, y todo el pueblo se va. Qué bonito. ¿Y sabe qué? Un secreto. Yo voy a estar también. ¿Sí? Y si usted es creyente, también va a estar. Bien. Ahora quisiera seguir en lo que es el resto de este libro quinto. Hemos llegado hasta 134. Cuando llegamos a 135, está muy relacionado con una profecía de Moisés ahí atrás en Deuteronomio 32. Eso es tarea suya. 136, la pregunta es, ¿cómo va a suceder todo eso? Hice mención de eso el otro día, yo sé, pero en el 136 encontramos esta frase, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántas veces? Muchas. Sí, con eso, con muchas. Sí, pero cada versículo dice, para siempre es su misericordia. No porque el pueblo se lo merezca, sino por el amor leal, la bondad, la gracia de Dios. Esta palabra misericordia, esta palabra chesed, mi palabra favorita en todo el libro de los Salmos. Más que 120 veces la encontramos. Y aquí muchas veces. Eso 136. Después, otra vez, nos va a llevar a David, 137 hasta 145. Y ya terminando eso, con justa razón, el pueblo como si fuera... en el pueblo escuchamos esta explosión de alabanza. Alabad, alabaré, vez tras vez, y termina ya donde terminamos, creo que fue el día miércoles o jueves o algo así. Entonces, así tenemos realmente el panorama del quinto libro de los Salmos. Recuerde que lo que su servidor ha tenido en mente cuando llega aquí a esta conferencia, no solamente ver mis salmos favoritos, pero es de ayudarnos a entender que el libro de los Salmos es magnífico. Tiene bastante enseñanza. No solamente sacando un salmo de vez en cuando, no leyendo uno al día, pero viendo todo el panorama. Nos lleva hasta el momento cuando el pueblo expresa esta alabanza. ¿Por qué? Salmo 93, Jehová reina, como vimos anoche. El autor, ¿dónde estamos? En el 110, ya avanzando un poquito. El Salmo 110 empieza con estas palabras, Salmo de David. Y eso es algo que tenemos que afirmar. Hay unos que sí atacan el hecho que David escribió este salmo. Y van a decir que es un salmo para David. No es un salmo para David, es un salmo de David. Y eso es sumamente importante, más importante yo diría que en cualquier otro salmo que él escribió. Por ese motivo, que él está reconociendo
que hay alguien que está por encima de él, aunque él sea rey. Dice aquí, Jehová dijo a mi Señor. Un rey de Israel no tiene un señor humano, pero eso es lo que algunos están intentando enseñar, que alguien lo escribió pensando en David y que Jehová dijo a mi Señor siendo David. No, mi Señor no es David, mi Señor es alguien por encima de David. Y eso vemos, el hecho que él es el autor, se ve confirmado en el Nuevo Testamento. Yo no voy a tomar el tiempo para leer esas citas, pero en Mateo, Marcos y Lucas y en Hechos, y tal vez usted puede encontrar más, pero por lo menos allí muy confirmada la verdad que David escribió, inclusive de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la importancia como en ningún otro salmo. La implicación, ya he mencionado, David como rey está reconociendo, hay alguien mayor que yo, aparte de Jehová, Dios. Ahora bien, no tengo tiempo obviamente para hablar de la Trinidad y todo eso en esta mañana, no es mi punto tampoco, pero Jehová es Señor, Jehová Dios, y uno llega al Nuevo Testamento y uno puede enredarse mucho, pero una cosa que queremos dejar muy en claro es la deidad o la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y se reconoce también como Jehová. En este caso se está haciendo una distinción entre dos personas de la Trinidad, entre Jehová siendo Dios, lo que llamamos nosotros en nuestro tiempo el Padre, y el Señor aquí Adoní, que es el Señor Jesucristo. Con eso lo voy a dejar. Yo sé que ustedes son bien instruidos y no tienen ninguna complicación en pensar en todo eso. Lo que él está diciendo que es el hijo de David, a la vez es el Señor de David. Eso fue la manera en que Cristo, digamos, tapó la boca de algunos que estaban allá un día hablando con él. La autoría de este salmo. Piense en la aplicabilidad. Y yo digo que cuando usted va leyendo y encontrando varios salmos mesiánicos, como el salmo, digamos el salmo 45, o el salmo 2, o el salmo 22, y usted sigue con su lista, y la lista puede ponerse un poquito más grande y todo eso, pero cuando usted ve los salmos que son específicamente mesiánicos, le voy a sugerir que ahí encontramos en cualquier otro, aparte de encontramos cosas que se relacionan también con personas humanas en la tierra en el tiempo del escritor. Entonces, Salmo 22 obviamente va mucho más allá que la experiencia de David. Por ejemplo, dice en el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies. David estaba escribiendo el profundo sufrimiento suyo porque a veces padecía, pero no vemos el pleno cumplimiento en su vida de clavos en sus manos de David, pero sí vemos eso en la vida de Cristo. Entonces, mi punto es que en otros salmos vemos tanto el autor humano representado en alguna manera y a Cristo también. Pero aquí en este salmo, realmente el único cumplimiento es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pensar en cómo debemos apreciar el autor, la persona de David. ¿Qué es lo que David sabía? ¿Qué es lo que él tenía? ¿Qué es lo que él entendía? Eso ya hemos visto, la repetición es buena. Otra vez digo, la repetición es buena. ¿Sí? ¿Qué sabía? ¿Qué comprendía? ¿Qué tenía? Bueno, él tenía los libros de Moisés, él tenía seguramente el libro de Josué, el libro de los jueces, habría sabido de la historia de Ruth. ¿Por qué? ¿Quién era Ruth en cuanto a David? Parece que hay algún parentesco por ahí. ¿Sí? Habría sabido algo de eso. Tenía Samuel que le estaba instruyendo y ayudando. Tenía otros profetas también. David sabía mucho. No debemos pensar que los escritores del Antiguo Testamento tenían muy poco conocimiento, muy poca comprensión. No, ellos sabían mucho más de lo que a veces nosotros pensamos. Recuerde que David había escrito a mano su propia copia de la ley.
era su ley. ¿Encontró su Biblia? Muy bien. Esa es mi Biblia. ¿Sí? Es la Biblia, pero esa es mía. Yo tengo otras Biblias en español, como 4 o 5, tal vez 6, no sé, pero tengo muchas. Pero esa es mía, esa es la que leo siempre, ¿sí? Bueno, eso es Salmo 1. Regreso. Él un día, eso es lo que yo supongo, ¿ok? Él un día está leyendo su copia de la ley. Está empezando en Génesis. Recuerde que no había capítulos ni versículos en aquel entonces. Él está leyendo y llega a Génesis 14. Y yo me pregunto, y eso es parte de mi imaginación, pero meditando en la ley, él llega a lo que tenemos como Génesis 14 y está pensando. Está rascándose la cabeza y pensando, ¿por qué aparece aquí Melquisedec? Volveremos a ver eso más adelante. Entonces su meditación. Y él está dándose cuenta de que ahora sí el tabernáculo está aquí en Jerusalén y también el rey está en Jerusalén. Veremos la conexión en cuanto a eso, si no en esta sesión, en la que sigue. Piense en algunas asociaciones. Estoy mostrando bien otra vez mi adicción, esta vez a la letra A. Las asociaciones. Cuando usted lee el Salmo 110 otra vez en su casa, mañana o pasado mañana, o tal vez el día de hoy, piense en los pactos que Dios hizo con Abraham y el pacto que Él hizo también con David. Y usted creo que va a poder ver vínculos entre el pacto con Abraham y el pacto con David y el Salmo 110 también. El pacto que Dios hizo con Abraham tiene que ver especialmente con un pueblo. ¿Vemos eso aquí? Versículo 3. Tu pueblo. Cuando llegamos al pacto con David, tiene que ver con un potentado, con un rey, si quiere. ¿Encontramos eso aquí? Claro que sí. El pacto de Abraham no solamente tiene que ver con un pueblo, descendientes, tiene que ver con una tierra. ¿Encontramos eso aquí? También. Entonces, siempre hay que estar buscando conexiones entre muchas cosas. Con el Salmo 2 hay muchas conexiones también. Tristemente no tuve tiempo para ver el Salmo 2 en ningún detalle, pero usted recuerda de su lectura de ese Salmo que hay mención de enemigos, tal como encontramos aquí. Hay mención de Sión, tal como encontramos aquí. Hay alguien que está sentado, tal como hay aquí también. Encontramos la ira de Dios, aquí también. Encontramos las naciones, aquí también. Y hay más. A mí me gusta a veces tener 2 Biblias abiertas a la mano para comparar cosas. A veces una digital y una que está en papel y tinta, pero 2 Biblias para ir comparando. Yo sé que uno también puede regresar al Salmo 2 y eso está bien. Pero 2 Biblias a la mano también ayuda mucho. Piense en la abundancia de citas que vienen de ese Salmo 110. Es la porción del Antiguo Testamento más citada en el Nuevo Testamento. O sea que no hay ningún capítulo, ningún salmo citado más que el Salmo 110. Y por eso digo que si entendemos bien, si recuerdan lo que dije hace algunas sesiones, si uno entiende bien el Salmo 2, el Salmo 8 y el Salmo 110, va a entender mucho mejor la carta a los hebreos. Pero cuando pienso en esas citas, encuentro muchas citas o alusiones, pero estoy pensando más en citas en los evangelios y después en los hechos. No vamos a ver ninguna el día de hoy. Encontramos en las cartas de Pablo muchas veces que él acude al Salmo 110. En la carta de Pedro también, el 3 capítulo, versículo 22, él acude al Salmo 110. En la carta de los Hebreos, algunas menciones, aquí encontramos una lista parcial. Y en Apocalipsis habrá algunas alusiones, por lo menos si no hay citas directas.
Si recuerda tal vez este gráfico que puse hace algunos días, hay muchas conexiones entonces entre el Salmo 110 y lo que es el Nuevo Testamento. Una cosa más, antes de seguir mi siguiente punto, ya que llegaremos al Salmo en sí. Cuando usted está leyendo Hebreos 7, le sugiero que Hebreos 7 es una exposición de Salmo 110, versículo 4. Y recuerde que también cuando vemos un escritor del Nuevo Testamento tomando una cita del Antiguo Testamento, no saca nomás la cita así. Él conocía el contexto. Y el contexto es muy importante. Eso no solamente en cuanto a Salmo 110, en cuanto a lo que sea. Un análisis del Salmo. Yo no sé si usted va de vez en cuando, si tiene algunos años, tal vez va a hacerse análisis también. Está bien. No estoy usando hoy la palabra división, cambié poquito. Un análisis del libro. Hay 2 estrofas y cada estrofa tiene 74 sílabas. En español no, en hebreo sí. Del 1 al 3 y del 4 al 7. ¿Qué es lo que encontramos aquí? El versículo 1 es una proclamación tocante la posición de este hombre como rey. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 4 es otra proclamación tocante el papel que tiene en cuanto a ser sacerdote. Obviamente lo que David nos está enseñando es que el rey es sacerdote. Entre versículo 1 y 4 encontramos 2 y 3. 2 y 3 explican algo tocante el reino de este hombre. ¿Qué es lo que se esperaría en los versículos 5, 6 y 7? Una explicación tocante su papel como sacerdote. Pero no es así. Él vuelve y da más explicación de lo que va a pasar en su reino. Y eso para mí es llamativo, eso para mí es importante. Parece ser que está fuera del orden, según la forma en que nosotros vemos las cosas o escribimos las cosas. Pero recuerde que en los días bíblicos, y después y antes también, pero en los días bíblicos había esta idea de usar un quiasmo. Siga conmigo. Yo sé que ya estamos a sábado, ya han escuchado muchos mensajes. Creo que mi papel dice que eso es número 13 o algo así. Yo sé que las cabezas están ahí medio llenas y todo eso. Espero que estén llenas por lo menos. Yo sé que la panza sí. El rey entronizado, ese es el versículo 1. La autoridad para reinar se le da ahí en el versículo 2. Y después el versículo 3 menciona el día de su poder. Muy bien, vamos a seguir. Versículo 5 presenta otro día. Ese mismo día es el día de su ira. Se describe en otra forma, pero es el mismo día. Después encontramos esta autoridad que recibió ya siendo ejecutada. Y después en el versículo 7 encontramos al rey que está levantando su cabeza. Muy bien, ¿qué nos falta? El puro medio. Y recuerde que en un quiasmo lo que está en puro medio es el punto central. ¿Y qué es? El sacerdote es instalado, recibe esta proclamación: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, es así. Cuando David va escribiendo este salmo, él obviamente estaba pensando en el punto principal. El punto principal vino a su mente cuando estaba meditando en el libro de Génesis y su capítulo 14. Vamos a hacer, busque Génesis 14 por un segundo, o un segundo no, un momento.
Usted conoce la historia. Yo no sé dónde está mi hermano, pero yo lo conocí ayer. Nunca lo había conocido antes, pero lo había leído de él aquí en este libro de Génesis. Fíjese lo que dice Génesis 14. Abraham ha salido a la batalla, ha ganado la batalla, va regresando a su casa, todo va bien. Y vamos a leer aquí en Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Cuando volvía de la derrota a mí no me gusta este nombre, Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, Bera, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y él sigue. Volveremos a ver eso en más detalle más al rato. Y usted dice, ¿por qué brincaste lo más importante? Precisamente para enfatizar que lo más importante es una interrupción. La historia sigue bien. Uno no necesita tener la parte que brincamos para que haga sentido, para que tenga sentido. Porque uno puede leer así y brincar los versículos que brincamos y de todos modos entendemos lo que está pasando. Pero el punto más importante es la introducción de Melquisedec. Aquí en el Salmo 110, ¿cuál es el punto más importante que él quiere dejar en nuestra cabeza? La introducción de Melquisedec. Entonces, como si fuera David, cuando está escribiendo aquí, interrumpe lo que es el flujo de pensamiento y pone a Melquisedec, el sacerdote, en puro medio de esta parte. Y usted bien sabe que solamente hay 3 libros donde encontramos a Melquisedec. Lo encontramos en Génesis 14, lo encontramos en el Salmo 110 y lo encontramos otra vez en la carta a los Hebreos. Melquisedec aparece 1000 años después aproximadamente. David está pensando en él. Un hombre tal vez medio olvidado, porque nomás hay muy poquito sobre él ahí en Génesis 14. Pero David ve la importancia de él. 1000 años después, más o menos, el escritor a los Hebreos dice, él sí es importante. Y él está pensando en el Salmo 110 y él escribe mucho en cuanto a Melquisedec allí en la carta a los Hebreos. Bueno, versículo 1. Vamos empezando apenas. El portal, digamos, la base, el fundamento está muy grande y el mensaje va a ser muy cortito. Versículo 1 vamos a pensar que es una conversación entre Jehová y Adoní. Encontramos ahí la persona, ya mencioné eso, por eso podemos ir volando un poquito. La persona es mi Señor. Así dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién lo dice? David. Jehová dice a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? La persona es el Señor Jesucristo. Yo sé que no había nacido Jesús todavía cuando David escribió esas palabras. Bien lo sé. Pero él entendía. Y recuerde que cuando llegamos al Nuevo Testamento, no solamente aprendemos lo que aprendimos allá de 1 de Samuel 23 y del Nuevo Testamento también, que David escribía bajo la dirección del Espíritu Santo. David mismo lo sabía. Él lo escribe, o él lo dice en 1 de Samuel 23. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, aprendemos que David, siendo profeta, entonces David tenía la ayuda del Espíritu Santo para profetizar. Él sabía de qué estaba hablando aquí. Piense, número 2, en el privilegio, o la preeminencia si quiere, de estar a la diestra. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Piense en la paciencia
de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mire, yo sé que no es la predicación del Evangelio aquí en este momento. Hay personas aquí que tal vez no conocen a Cristo todavía como su Salvador. La cosa más triste es vivir la vida siendo enemigo de Dios. Y la verdad es que la Biblia enseña, si uno no tiene a Cristo como Salvador, es enemigo de Dios. Cristo vino para reconciliarnos con Dios mediante su obra en la cruz del Calvario. Pero llegará el día cuando los enemigos de Cristo serán puestos por estrado de sus pies. Mientras es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso sí es el plan de Dios. Otra cosa, si usted va leyendo el Salmo 108, 109, 110, va a ver la diestra varias veces. Eso más dejo también para su propia lectura. Venga conmigo aquí un poquito más sobre el versículo 1. ¿Por qué está sentado? Está sentado según el Nuevo Testamento porque es mayor que David. Según Hebreos 1, está sentado porque es mayor que los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate? No, a ninguno. Pero a Cristo sí, mayor que David, mayor que los ángeles. Hechos 5 dice que ha sido exaltado, por eso sentado. Romanos 8 dice que está sentado porque intercede por nosotros. Hebreos 12 dice está sentado, ¿por qué? Porque ha terminado la obra de la salvación. Cuando llegamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, él dice que nosotros que sufrimos con él vamos a reinar con él. Y el hecho que hay un varón, un ser humano, sentado a la diestra de Dios, es algo muy importante. Porque nosotros como creyentes tenemos un vínculo estrecho con él. Por eso mencioné, cuando van entrando en la ciudad, cantando, diciendo, abre las puertas, ahí estaremos nosotros como la iglesia también. Bueno, vamos a ir a versículos 2 y 3. Ya encontramos, no la conversación, más bien estoy enfatizando aquí el contraste que hay entre los enemigos de Dios y el pueblo de Dios. Él habla aquí de su poder, Jehová enviará desde Sión. Sión va a ser, digamos, la capital, no solamente de Israel, sino del mundo entero. Y de ahí sale Él con su poder. Y Él dice, domina en medio de tus enemigos. Cuando Cristo viene para reinar, habrá algunos que se oponen. Y Él va a destruir a todo enemigo. El contraste es con el pueblo. ¿Qué dice de nosotros? Más bien realmente yo sé que son los que se van a salvar durante la tribulación y van a entrar en el milenio. Eso es lo más estricto. Lo voy a aplicar a nosotros, pero ellos van a ser ofrendas voluntarias. Así dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando Él regresa, muchos hebreos, muchos israelitas, muchos judíos lo van a ver venir en su gloria y se van a arrepentir y van a darse cuenta, nos equivocamos cuando le crucificamos, ahora sí reconocemos que Él es nuestro Mesías y van a ser ofrendas voluntarias, queriéndole servir. La aplicación que de usted y que de su servidor. Podemos también ser ofrendas voluntarias. Me hace pensar en Romanos 12. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? De poner nuestra vida entera sobre el altar. Bueno, quiero pensar ya en los versículos 5 a 7, la conquista que tiene este rey. Y habla aquí de la presencia de Dios. El Señor está a tu diestra. Ya vimos la diestra ahí en el versículo 1 también. Eso voy a dejar. Aquí estamos llegando otra vez a escenas desde Apocalipsis. Fíjese lo que dice también en cuanto a la pena de muerte, porque dice va a quebrantar, 2 veces dice. Entonces va a haber, tristemente, cuando Cristo vuelve, mucho regocijo, pero mucho juicio también.
Lea Mateo 24, por ejemplo. El principal. En nuestra versión aquí dice en el versículo 6, quebrantará las cabezas en muchas tierras. La letra S no está en el hebreo. Quebrantará la cabeza de muchas tierras. ¿De quién está hablando? Regrese en su mente a Génesis 3. Cuando sale la promesa que la simiente de la mujer y después encontramos la serpiente. La serpiente va a recibir ya por fin esta herida mortal. De eso está hablando aquí en el versículo 6. El principal de todos, él va a terminar. La provisión que ocupa este rey va caminando y toma del arroyo. Me hace pensar en las aguas que encontramos ahí atrás en Salmo 1, Salmo 42. Las aguas están en todas partes de los salmos. La preeminencia dice aquí, levantará la cabeza. Eso es versículo 7. Levantará su cabeza, eso viene siendo un tema desde el Salmo 3, versículo 3. Escuche lo que dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, ¿a dónde nos lleva? La promesa de un sacerdote. Y ahí vamos a empezar, Dios mediante, a las 10 de la mañana. Pero con eso terminamos esperando que Dios nos ayude a apreciar la grandeza de este hombre, los planes de Dios y el hecho que él hoy está sentado a la diestra de Dios, esperando. Y otra vez digo, si usted está aquí sin Cristo, piense bien en su futuro. No estoy pensando en su colegio, su escuela, la universidad. Estoy pensando en su futuro eterno. Acuda a Cristo y acéptele como su Salvador.